En el capítulo anterior, el protagonista había logrado llevar a su mar de la conciencia, el monumento del dios del mundo, así como todos los tesoros y riquezas de la bóveda secreta de la familia Lee. A lo que, en un cambio de escena, ya en la asociación de alquimistas, vemos al protagonista, preguntaba por Jiarron, a lo que le comentaban que y el presidente Su comenzaron a cultivar en reclusión al mismo tiempo y aún no habían salido. El prota termina diciendo que no importaba, que debía pedirle que salga, que no le culparía. A lo que Ji-men le dice el prota, que el cultivo de un alquimista en reclusión era más peligroso que el de un guerrero marcial, y que si estos son molestados sin razón, en la mejor situación su cultivo solo se interrumpirá, y el peor de los casos es que experimentan una desviación de ki. Pero el prota dice que si Jiarron supiera que lo estaba buscando y estos no le informasen, las consecuencias serían muy graves. Ji-men pensaba que el protagonista realmente era demasiado arrogante, que los alquimistas son todos unos locos que se quedan en el laboratorio todo el día, mirando por encima del hombro a todo el mundo excepto a los alquimistas con más fuerza que ellos, y el prota es solamente un joven maestro de la familia Lee, y aunque su comprensión de las artes marciales era extremadamente profunda, ningún alquimista le prestaría atención, a lo que le terminan diciendo al prota que si necesitaba algo, que podía ayudarle a resolverlo, y el prota dice que iba a refinar un lote de píldoras medicinales, así que necesitaba que Jiarron le ayude. Responde que si algo sobraban en la asociación de alquimistas, eran precisamente alquimistas, que conseguiría 2 alquimistas para ayudarle a refinar las píldoras medicinales. Ji-men se preguntaba que cuando se habían vuelto los alquimistas tan complacientes, que todavía recordaba que una vez le pidió a Liang Benyu que le ayudara a refinar una píldora medicinal de 2º grado, y esperó más de un mes, pero el prota decía que era demasiado problema, y Jiarron era más fácil de ordenar, diciendo que debía ayudarle a llamarlo, preguntándose Ji-men que cómo era más fácil de ordenar a Jiarron, diciendo que el prota realmente no conocía la altura del cielo. Aquel alquimista le dice al prota que si no creía que eso era muy inapropiado, a lo que nuevamente el protagonista le dice a Liang que se lo preguntaría por última vez, si acaso puede ayudarle a llamar a Jiarron o no, a lo que al no obtener respuesta le dice a Ji-men que debían irse, pensando Ji-men que si acaso no era demasiado irrespetuoso para el maestro Liang. El protagonista dice que ya no podía hacer nada con la lesión del comandante Xiao Wang, que debía ir él mismo a la asociación de alquimista, a lo que asustando Liang le pide que espere, debido a que sabía que el protagonista era el único capaz de curar al comandante Xiao, y sin más término diciendo que llamaría a Jiarron, aunque en ese momento esté en una meditación de vida o muerte, lo sacaría, preguntando el prota que si no creía que eso era demasiado inapropiado, diciendo que Jiarron estaba cultivando en reclusión, así que sería mejor no molestarle precipitadamente, a lo que aquel alquimista decía que la lesión del comandante afecta directamente al futuro de su estado, y en todo el estado. Solamente el protagonista tenía la capacidad de curarlo, que llamaría a Jiarron inmediatamente, pensando para sí mismo, que si acaso estaba bromeando, que si el tratamiento de Xiao Wang se retrasaba por su culpa, entonces lo eliminarían, a lo que Luo Yao, al igual que Ji-men se preguntan que cuál era el origen del protagonista, por lo que ya frente a la recámara donde Jiarron se encontraba, aquel alquimista le decía a Luo Yao que fuera por Jiarron, a lo que asustada termina diciéndole a Jiarron que había un asunto que necesitaba que salga de su reclusión. Esta asustada pensaba que iba a perder la vida por la molestia que tendría Jiarron, pensando que Jiarron seguramente perdería los nervios en esa oportunidad debido a que cualquier alquimista que se ha molestado durante su cultivo se pondría furioso. Sin embargo, para refinar píldoras medicinales, para Xiao Wang, no había otra manera. Saliendo sumamente enojado, Jiarron le gritaba a Luo Yao que cómo se atrevía a interrumpir su cultivación, que si acaso se había dado cuenta de lo importante que era para él, que estaba a un paso de convertirse en un alquimista de 2º nivel, comentando que ahora todo fue arruinado por ella, que eliminarla no sería suficiente para deshacerse de su ira, a lo que sorprendido Liang terminó preguntando que, como que 2º nivel, que cuánto tiempo había pasado desde su último avance, que cómo era posible, pero Jiarron simplemente termina molesto con Liang, diciendo que era el que estaba detrás de todo eso, preguntando que si acaso es porque sabe que iba a abrirse paso hasta el 2º nivel que va a molestarlo deliberadamente, pero aquel alquimista termina diciendo que se trataba del protagonista.
quien insistió en que lo llamase y éste había intentado detenerlo muchas veces pero no pudo convencerlo. Con esto, Jiarron termina percatándose de que en realidad se trataba del prota, el cual le dice que lo estuvo buscando y ha estado esperando durante mucho tiempo, a lo que Liang se preguntaba que cómo el prota se atreve a decir eso, diciendo que quería ver cómo el prota sufría la ira de Jiarron, pero inmediatamente Jiarron termina limpiando a la pobre Lu Yao. Sin embargo, ahora le gritaba que porque no le había informado antes de que el protagonista había llegado, que si sabía lo valioso que era el tiempo del joven maestro Yun, que como pudo hacerle esperar durante tanto tiempo, que si quería que le echasen, a lo que rápidamente Jiarron terminó atendiendo al protagonista como su buen sirviente, diciendo que sentía mucho que haya tenido que lidiar con todos aquellos idiotas, que si hubiese sabido que iba a ir no se habría metido a cultivar en reclusión. Esto dejó totalmente impactados a Jimen, a Liang y a Lu Yao, a lo que el prota le decía a Jiarron que no, que eso no estaba bien, diciendo que estaba por avanzar al segundo nivel, y ahora, todo estaba arruinado, que eliminarlo no sería suficiente para deshacerse de su ira. Prácticamente el protagonista estaba repitiendo las mismas palabras que Jiarron utilizó con Lu Yao, explotándole así el pobre CPU, a lo que Jiarron inmediatamente le dice al prota, que solamente estaba haciendo un avance hacia el segundo nivel, y podía hacerlo de nuevo en cualquier momento, que aquel estúpido cerebro de él, que porque había elegido un mal momento para cultivar, que merece ser abofeteado por eso. Esto literalmente hizo que se les cayese la cara a los tres espectadores en el lugar, los cuales se preguntaban que si en serio ese era Jiarron, a lo que ya en una de las salas de la asociación, Jiarron le dice al prota que aquella era la sala de entrenamiento más grande de la asociación, a lo que repentinamente vemos como el protagonista empezó a golpear sin cesar la pared, empezando a grabar algunos poemas en aquella pared, a lo que Jimen pensaba que aquellos golpes feroces y decididos, estaban produciendo un efecto tan diferente, que era como si estuviese escribiendo palabras en las nubes. El protagonista estaba implementando en ese lugar la intención de la espada de la flor de durazno, sorprendiendo así a Jimen, a lo que terminando de grabar una gran cantidad de poemas en aquella pared. El prota le dice a Jimen, que si para cuando éste termine su cultivo todavía no podía comprender el concepto artístico superior de la flor de durazno en ese poema, entonces eso significaba que no tenía talento y no tendría que seguirle más, y después de dejar a Jimen en aquella sala de entrenamiento, este fue a la sala de refinación, a lo que Jiarron le dice a Lu Yao que en esa oportunidad, aunque el rey pierda la vida, no debían molestarlos, comentando el protagonista que debían hacer la primera tanda de píldoras, explicándole a este que su trabajo era principalmente aprender, pero se haría cargo cuando su poder del alma se agote, que no esperaba que éste hiciese mucho, pero necesitaba que haga todas las tareas sencillas por él. Sin más el protagonista terminó llamando de su mar de la conciencia al monumento del dios del mundo, del cual extrajo una gran cantidad de tesoros, los cuales había tomado de la bóveda de la familia Li, a lo que Jiarron preguntaba al prota que si acaso no había vaciado el inventario de la asociación, pero el prota dice que esas son las cosas de la bóveda de la familia Li, y que las había trasladado todas a ese lugar, diciendo Jiarron, que como se esperaba del líder número 1 del ejército de Tianshui, el prota dice que algunas de las píldoras medicinales que iba a refinar en esa oportunidad serían unas que contenían energía pura de Yang, y con su poder actual del alma, teme que no podría controlar todo el proceso, y aunque la habilidad de una persona sea excelente, es absolutamente imposible sustituir el rol del poder del alma. Por lo tanto, lo primero que había que hacer era avanzar hasta el segundo nivel de alquimista. Este le dice a Jiarron que cultivarían juntos, cuya cosa este término aceptando. Sin más el prota dice que antes debían ir a tomar una taza de té, y mientras el protagonista cultivaba en reclusión, nos cuentan que en Tianshui se produjo un acontecimiento importante. El patriarca de la familia Li, Li Chunyang, el abuelo del prota, a quien todos creían que estaba sometido por Li Yi, apareció de repente, que no solo recuperó el poder de la familia, sino que también declaró a Li Yi, espía del estado enemigo, y emitió una orden de eliminarlo a nivel estatal, y el círculo militar de Tianshui, que había estado inactivo, empezó a mostrarse frecuentemente y activamente en la corte, haciendo que todos especulasen. Además de eso,
El abuelo del protagonista también aprovechó la oportunidad para acabar con los cómplices de Li Yi y confiscar los bienes de varios funcionarios de la corte en la capital, y aquellos funcionarios de la corte eran todos aquellos que apoyaron a Li Yi y reprimieron a la familia Li durante su ausencia, y varios de ellos fueron golpeados hasta la muerte mientras intentaban impedir que la familia Li saqueara sus mansiones, y sus cuerpos fueron echados a los perros, y al principio muchos funcionarios poderosos pidieron al rey que destituyera al abuelo del protagonista. Sin embargo, después de que los cuerpos de los funcionarios asesinados fuesen arrastrados al mercado y dados de comer a los perros, nadie se atrevió a decir otra palabra. Sin embargo, el protagonista de aquel incidente, Li Yi, parecía haber desaparecido por completo, sin ser visto nuevamente. Por otra parte, en la residencia del primer ministro, en el patio de la familia Lan, vemos como uno de sus súbditos termina diciendo que el secretario Shang Bai-sheng tuvo 7 miembros de su familia eliminados y les quitaron 7 millones de monedas de oro en propiedades, y entre los eliminados se encontraban su sexta concubina, uno de sus sobrinos y 5 sirvientes. 23 personas resultaron gravemente heridas con los brazos o las piernas rotas y 100 sufrieron heridas leves. Al propio Shang Bai-sheng se le rompió la pierna izquierda, a lo que tras oír todo aquello, el padre de Lan Xuan y Lan Fei, llamado Lan Wang, le pregunta a su padre que si acaso dejarían que el abuelo del protagonista actúe arbitrariamente y elimine a todos los funcionarios leales de la corte a su antojo, que si acaso pretende rebelarse, a lo que su padre le decía a este que todavía era demasiado corto de vista y no podía ver los hechos, que si el abuelo del protagonista quisiera rebelarse no habría hecho tal escena, que ahora mismo solamente estaba tomando algunas moscas y hormigas para luchar y no importaba en absoluto. Su hijo preguntaba que, si acaso se estaba desahogando por su encarcelado, pero su padre le pregunta que si acaso cree que ese anciano es fácil de encarcelar, que lo más probable es que haya convertido la artimaña de Li Yi a su favor y se haya escondido deliberadamente durante un periodo de tiempo, y con eso podría ver la situación actual con claridad, y al mismo tiempo descubrir los enemigos de la familia Li que estaban escondidos en la oscuridad, además de también aprovechar esa oportunidad para hacer algo de dinero, que en los últimos días, calcula que debe haber obtenido unos cientos de millones de monedas de oro confiscando las propiedades de sus ponentes. Con esto el hijo del mismo preguntaba el por qué el emperador no le hizo nada. Su padre le explicaba que el emperador también estaba esperando, que quería ver lo que el abuelo del protagonista pretendía realmente, y si estaba en lo cierto el abuelo del protagonista entregaría más de la mitad del dinero que ha recaudado al tesoro del estado pasado mañana a más tardar. Sin embargo, se preguntaba el por qué había saltado aquel anciano en ese momento, que si había visto la situación con claridad, preguntándose el cómo ese anciano pudo y él no puede verlo, a lo que su hijo le pregunta sobre la situación que mencionó, y le pregunta a él, ¿por qué cree que el emperador le ha permitido portarse mal, ya que entre la gente con la que lidió el abuelo del protagonista, aparte de los que tenían rencores con la familia Li, el resto son todos de la facción del príncipe Qin Yan? Sorprendido su hijo, pregunta que si quiere decir que el abuelo del protagonista ha tomado un bando, que si acaso él mismo no apoyaba antes al príncipe mayor, diciendo su padre que solía apoyar al príncipe Qin Yan, y eso era todo, que a su nivel si la situación no era clara, no elegirían fácilmente un bando, diciendo su hijo que el príncipe Qin Yan debería tener más posibilidades de ganar, y eso era lo que la gente quería, diciendo su padre que estaba pensando, el abuelo del prota, que si había conseguido alguna información que estos no tienen, preguntando que si será que quería jugárselo todo allí, que si ayuda a Qin Yue a tener éxito en su ascenso al trono, sería sin duda el mayor contribuyente, y la familia Li seguiría prosperando durante cientos de años, pero si fracasa, entonces sería imposible incluso salvarse a sí mismo, por no hablar de toda la familia Li. Comentando que era realmente audaz, su hijo le preguntaba que si acaso deberían tomar alguna medida, pero su padre niega diciendo que deben ser cautelosos en ese momento, que tenían un montón de jóvenes talentosos en su familia, mientras que la familia Li no tiene a ninguna persona capaz aparte de él recientemente surgido, Li Yun Xiao. Sin embargo, el prota se le hacía bastante misterioso. Decía que si el abuelo del protagonista estaba dispuesto a apostarlo todo podría ser que el protagonista sea capaz de curar al comandante Xiao Qinwang. Decía que era imposible, que aquella herida fue considerada incurable incluso después de recorrer todo el país,
comentando que si el comandante Xiao apoyara al príncipe Qin Yue, entonces nadie podría predecir el resultado, diciéndole a su hijo que debe recordar, que en tiempos de cambio, pase lo que pase no debe revelar sus motivos o sus capacidades demasiado pronto, y aunque no pueda ganar méritos por contribución, no puede permitirse ningún error, que esa era la única manera de que su familia Lam pueda continuar durante el próximo siglo. Por otra parte, en la residencia del príncipe mayor en la sala de reuniones, donde vemos cómo le dicen que aquellos eran sus subordinados y partidarios y no podían simplemente ignorar aquello, que si dejaban que el abuelo del protagonista tome la iniciativa, quien más se atrevería a apoyarlo en el futuro, comentando que a pesar de las repetidas peticiones de audiencia del príncipe, el rey ha rechazado cada encuentro, diciendo que no podían aguantar así, que sería mejor someterse mientras pudieran obtener alguna ventaja, a lo que alguien toca la puerta, comentando que estaba allí para ofrecerles algunas ideas y planes, que le prometía que ascendería con éxito al trono. Con esto Qin Yan preguntaba que cómo era posible que un espía del estado Bai Shan tenga el valor de ir a verlo, que fue el causante de todo eso. Y ya que estaba allí, tomaría su cabeza, le decía que estaba al borde del fracaso, que porque quería eliminar a la única persona que podía ayudarlo. Comenta que si acaso era una broma, pues era el príncipe de Tianshui, y él un simple espía de Bai Shan, que era natural que lo elimine, a lo que desprendiendo un gran aura de ki helado, Li Yi le deja saber al príncipe el poder con el que contaba, comentando Gao Feng que aquellos dos hombres detrás de Li Yi eran extremadamente fuertes, que ambos eran señores marciales, y que Li Yi tampoco era alguien simple, ya que su base de cultivo es de gran maestro marcial, a lo que Li Yi comenta que con la fuerza de los tres, Su Alteza tendrá que pagar un precio bastante alto si quiere atraparlos, y sería un gran golpe para su fuerza actual, a lo que le pide que hable y diga entonces cómo podría ayudarle. A lo que Li Yi responde que aquello era muy simple, que en esa ocasión lo ayudarían a lograr tres cosas: primero a trasladar a Li Chunyang, el abuelo del prota, fuera de la capital; segundo eliminar al comandante Xiao Qing Wang, y mantener a Shon Li Shan a raya. Lo que el príncipe responde, que el abuelo del prota es un hombre muy poderoso y de alto rango, que incluso su majestad no podría trasladarlo fuera de la capital, y pregunta por qué él querría matar al comandante Xiao, que si acaso le quiere hacer destruir su propio escudo, que si él muere, ¿quién más en su estado podrá hacerle frente a los tres reyes marciales de Bai Shan? Pero Li Yi comenta que, no necesita enfadarse, que solo piense en ello, pues si el prota realmente curara a Xiao, en ese momento, Qin Yue tendría no solo a Shon Li Shan, sino también a Xiao Qing Wang, y si eso ocurre, no podrá conseguir lo que quiere ni aunque Li Chunyang sea trasladado fuera de la capital. Príncipe pensaba que al inicio estaba en una buena situación, pero parece que desde que apareció el protagonista, la situación se ha vuelto peligrosa, a lo que entendiendo la situación, responde diciendo que eliminaría al protagonista inmediatamente para que no pueda curar al comandante Xiao, pero Li Yi le comenta que había que eliminar al protagonista, pero que tampoco podían dejar ir al comandante Xiao, que Su Alteza ya había enviado una vez a alguien para eliminar a Qin Yue y al protagonista, pero sin embargo el resultado le había salido bastante mal. Qin Yan pensaba que Gao Feng había fracasado en su misión, que incluso perdió a un subcomandante de los guardianes del estado, diciendo Li Yi que una vez hayan eliminado al comandante Xiao, el comandante Gao será él comandante en jefe de los guardianes del estado, y con las 5 unidades de los guardianes del estado, así como toda la corte bajo control, si cree poder lograr lo que desea, comentando que la ciudad de Kunjin y la gran montaña Pitón están en la frontera entre Tianshui y Bai Shan. Además, el terreno allí es alto en el este y bajo en el oeste, formando una barrera natural, que su estado ha estacionado un ejército, el ejército de León Dorado, en el pueblo de Cabeza Blanca, cerca de la gran montaña Pitón, cuyo comandante resulta ser uno de los hombres de Su Alteza, y deseaba pedir un permiso por escrito a Su Alteza para que sus tropas pasen por la gran montaña Pitón y el pueblo de Cabeza Blanca, y luego marchen desde el sur y rodeen Kunjin, atrapando a Li Chanfeng, el padre del prota, y su ejército del dragón volador, que están estacionados en la ciudad, y mientras Kunjin esté rodeado, cortaran todas sus provisiones de grano y alimento, con lo cual el ejército del padre del prota, de 400.000 hombres, podrá durar como máximo 3 meses.
Y para entonces, el abuelo del prota, que está lejos en la capital, naturalmente no se quedará quieto, y definitivamente reunirá un ejército y dejará la capital para rescatar a su hijo, que una vez éste se vaya, será el mejor momento para que su Alteza ataque. Pero éste le decía que solamente en sus sueños, que si el pueblo de Cabeza Blanca y Kunjin se pierden, entonces 13 ciudades de la parte del este de Tianshui perderían completamente su barrera y quedarían expuestas a la caballería pesada de Baisan, y para entonces, perderían no solo un pueblo, sino más de la mitad de su tierra, respondiendo Li Yi, que su preocupación estaba justificada, y que a decir verdad, con la actual fuerza nacional de Tianshui, ya es muy difícil que compitan por el próximo ranking de los estados de rango alto, y aunque den un desvío para rodear Kunjin, mientras el padre del prota permanezca en la ciudad, los atacará desde dentro y fuera cuando llegue al rescate el abuelo del prota, por lo que sufrirán una gran pérdida, y en ese momento, Baisan no quiere desperdiciar ninguna fuerza, y el único propósito de sus tropas es suprimir al abuelo del prota y ayudar a su Alteza a ascender al trono. Y su condición era muy simple, querían una ayuda material, y que ayuden a ganar el ranking de estados de rango alto, que en términos de fuerza en el momento, había 3 fuerzas militares en la capital. Una es la fuerza armada perteneciente a la familia Li, encabezada por el abuelo del protagonista. La otra es la Guardia Imperial bajo el mando del rey, y la tercera es la fuerza encabezada por su Alteza, y mientras Li Chunyan deje la capital y puedan atraer a Long King a su lado, toda la capital estará en manos de su Alteza. En cuanto a Shon Li Shan, no tenían confianza en deshacerse de él, sin embargo, después de haber eliminado al comandante Xiao, pueden mantenerlo a raya cuando su Alteza organice el surgimiento para que éste no tenga tiempo de ayudar a Qin Yue, y el plan final es tener todo preparado, para que cuando su Alteza ascienda, todo el pueblo responda a su llamada y le juren su lealtad, y tras escuchar aquellas palabras aquel príncipe mostró su verdadera cara, comenzando a reír. A lo que en un cambio de escena, en la asociación de alquimistas, en la sala de alquimia, donde el prota estaba en reclusión con Jiarron, estos ya habían hecho un montón de píldoras, diciendo Jiarron que aquellas píldoras se llamaban píldoras de fuego misterioso, que son auténticas píldoras medicinales de segundo grado y solo pueden ser refinadas por alquimistas de segundo nivel, y sin embargo, las había refinado sin esfuerzo bajo la guía del protagonista, y no solo eso, ya que incluso las había producido en masa, a lo que, éste le decía al protagonista que solamente quedaba una píldora de nutrición del alma, y no quedaba muchas píldoras de las 1000 aves, respondiendo el prota, que le diera una píldora de las 1000 aves, y que éste debía tomar la píldora de nutrición del alma, que después de tomar aquella píldora de nutrición del alma y restaurar su poder del alma, éste debía refinar un caldero de píldoras de nutrición del alma, y luego dejar de refinar las píldoras de fuego misterioso y ayudarle a refinar algunas píldoras de las 1000 aves, a lo que Jiarron pregunta que si iba a refinar las píldoras de nutrición del alma, y las píldoras de las 1000 aves, preguntando al prota que si iba a pasarle las recetas de aquellas 2 píldoras, y él protagonista dando aquella receta termina diciéndole a este que tenía mucho tiempo siguiéndole, preguntando que por qué se sigue comportando como un novato, diciendo que aquellas son solo píldoras medicinales de bajo nivel, que por qué estaba tan emocionado, a lo que Jiarron olía aquellas píldoras diciendo que las mismas no son de ninguna manera de bajo nivel, diciendo que en el pasado cada vez que agotaba su poder del alma, tardaba al menos 3 días en recuperarse si tomaba otras píldoras de nutrición del alma. Pero ahora cuando toma aquella píldora de nutrición del alma, solamente tarda un día, y era un efecto absolutamente asombroso que equivale a aumentar la eficiencia de los alquimistas por 3, pensando que también aumentaba el efecto del cultivo del poder del alma 3 veces, y la píldora de las 1000 aves tampoco era una simple píldora medicinal. Y aunque las píldoras medicinales que toman los guerreros comunes para mejorar directamente su fuerza tenían riesgos ocultos, no solamente mejoran la fuerza de los guerreros a través del poder contenido en sí mismos, sino que también estimulan continuamente el potencial del cuerpo del guerrero a través de la estimulación suave, logrando así el efecto milagroso de cultivar el cuerpo físico y los meridianos juntos, a lo que después de consumir aquella píldora, Jiarron se encontraba cultivando junto al prota. Y mientras meditaba notó que estaba en el altar espiritual, comentando que esa era la señal de que estaba pasando al siguiente nivel.
Este pensaba que aquel ritmo era exactamente el mismo que sintió cuando atravesó el primer nivel, un sinfín de fuego del alma se había apoderado de su alma como un loco, lo cual era una señal de éxito. Diciendo que no esperaba que aquella oportunidad llegase tan pronto, diciendo que sería llamado el gran maestro alquimista de segundo nivel Jiarron, y justo cuando pensaba que su vida cambiaría Lu Yao termina entrando en aquella habitación diciéndole al prota que algo le había pasado a su familia, que el maestro Lian le había pedido que lo sacara de su reclusión, con lo cual el cultivo de Jiarron fue interrumpido nuevamente por Lu Yao, lanzándolo dentro de una tormenta del alma, pensando que si no salía rápidamente, aquello lastimaría su alma, o en el peor de los casos, lo dejaría completamente inconsciente y quedaría en coma, y cuando sentía que perdería la vida, terminó escuchando la voz de nuestro protagonista el cual le decía que debía abrir sus ojos y mirarlo, de un momento a otro el alma de Jiarron fue extraída como un torbellino, entrando así en el mar de la conciencia del protagonista, mirando la técnica divina de la gran expansión, pero inmediatamente nuestro protagonista terminó realizando un pequeño ataque a Jiarron para traerlo de regreso, provocando así que volviese a su cuerpo terrenal. El prota le decía que era bastante débil como una mujer, desmayándose por un dolor tan leve, diciendo que como iba a seguirle en el futuro, con esa poca resistencia, sin embargo Jiarron lo abrazaba diciendo que tenía muy mala suerte, que justo en ese momento tuvo la oportunidad de avanzar al segundo nivel de nuevo, y estuvo a punto de lograrlo, pero Lu Yao era realmente su perdición, pero el prota pregunta que si acaso ya no estaba en el segundo nivel, mirando su fuerza, Jiarron salta de la felicidad, diciendo que realmente estaba en el segundo nivel. Le decía al protagonista que le pegase, diciendo que quería ver si estaba soñando, por lo que de un golpe el prota lo desarma como a un pobre lego, a lo que vemos como se retorcía de dolor diciendo al prota que no tenía que golpearlo tan fuerte, ni reforzar espiritualmente el golpe, pero el prota mirando su fuerza dice que incluso después de tomar todas esas píldoras de 1000 aves, solamente había conseguido ascender a guerrero de 6 estrellas, que tal parece las píldoras, ya no son tan efectivas, para liberar el poder de su cuerpo, y por lo menos había llegado el segundo nivel de alquimista. El prota decía que supone que ahora su cultivo coincidía con el rango de aquella insignia. Sin embargo, Jiarron le pregunta al prota que, si algo de eso tenía sentido, que cuando estos se conocieron, no era ni un guerrero ni un alquimista, que cuánto tiempo ha pasado desde entonces, y ya es un guerrero marcial de 6 estrellas y un alquimista de segundo nivel. Pero el prota le pregunta a que, si acaso quería cambiar de parecer, pero inmediatamente, Lu Yao termina pidiendo perdón por su intromisión, diciendo que habían recibido noticias sobre el padre del prota, Li Changfeng, diciendo que había sido acorralado y rodeado por el ejército del estado de Baisan en la ciudad de Kunjin, y habían perdido contacto con él. Comenta que el abuelo del protagonista estaba furioso, y se estaba preparando para liderar a un ejército para ir a salvar al padre del prota. Y le habían ordenado pedirle a que salga de su reclusión y se ocupe de los asuntos de la familia Li por el momento. El prota dice que solamente habían entrado en reclusión unos 10 días atrás, y las cosas ya se habían puesto así de complicadas, por lo que saliendo el prota dice que si estaban tan desesperados por perder la vida, no le importaría concederle sus deseos. Por otra parte, en el salón principal de la Asociación de Alquimistas, vemos que Jimen ya había completado su cultivo. Terminó arrodillándose frente al prota diciendo que a partir de ese momento lo seguiría a cualquier lugar, y juraba seguir cualquiera de sus órdenes. El prota dice que después de 10 días de cultivo solamente había ascendido a las 2 estrellas, que parecía que sus talentos son apenas normales, que si deseaba seguirle, entonces todo dependería de su sacrificio y esfuerzo. Con esto todos los presentes comenzaron a murmurar, comentando que, si acaso Jimen era un experto en el nivel de gran maestro marcial, y en el mundo marcial cuanto más experimentado y poderoso eres, más difícil sería de ascender, al nivel de un gran maestro marcial, que cada paso posterior es muy difícil de dar, y según ese joven, Jimen ascendió a 2 estrellas en solo 10 días, que cómo era posible. Jimen le decía al protagonista que era bastante ignorante, y se disculpaba profundamente por estar debajo de las expectativas del protagonista, pero su dedicación sería mucho mayor que la de los demás, solamente para poder seguirlo. El prota se acerca a él diciendo que desde el principio los que tuvieron innumerables logros en el mundo marcial fueron siempre los que tenían un talento excepcional,
Pero aún más importante que el talento era el espíritu y la perseverancia, y cuanto éste miraba a su espíritu le gustaba lo que veía. Y dándole la espalda el prota le dice que a partir de ese día se le consideraría un ayudante de confianza, a lo que Jiarron termina diciéndole al prota que, ahora que Jimen es su ayudante, que pasaba con él, pero el prota le dice que si acaso este no era su esclavo, que lo pensaría una vez que éste haya sentido el cuarto nivel de alquimista, y mientras estos dos le rogaban al protagonista por ser sus sirvientes, la gente se preguntaba que como Jiarron era un esclavo, que quién era aquel chico. Por otra parte, fuera de aquella asociación de alquimistas, se encontraba la comandante Bai Mo esperando al protagonista, comentando que la situación en la capital era complicada, y el príncipe Qin Yue estaba preocupado de que el protagonista pudiese ser objetivo de aquellas personas, por lo que le envió a escoltarle. El prota dice que debe estar ascendiendo en el mundo, que no pensó que sería lo suficientemente importante como para tener a la propia comandante Bai como escolta, sin más. Estos partieron a caballo, pero una repentina lluvia de flechas se aproximaba a impactarlos. La comandante Bai salta de su caballo, y activando una técnica, le dice a sus guardianes que debían hacer retroceder al enemigo. El prota miraba aquellas flechas, diciendo que estaban hechas de madera de bambú verde, y eran suministros del ejército real, probablemente enviados por el príncipe mayor. Con esto Jimen pregunta al prota que si estaba diciendo que aquellos hombres eran del príncipe mayor, y el prota dice que no había duda, que deben tener cuidado debido a que el enemigo no había desplegado aquella basura en un lugar en el azar, y el culpable principal estaba allí dirigiendo a aquellos hombres. Sin más el prota escucha que alguien ordena que los eliminen a todos y no dejan a ninguno vivo. Diciendo el prota que al parecer se trataba del viejo esclavo número 8, a lo que Li Yi dice que la última vez, Lo Yun Shang le salvó, y esta vez vería cómo muere. Este le dice a sus hermanos que ellos podían quedarse con el resto, que él quería destruir al prota él mismo. Sin más, un señor marcial del estado Baisan termina retando a Jimen, diciéndole al mismo que le entretenga un rato, que no quería que perdiese la vida tan rápidamente. Este se llama Wang Yuanjia. El otro señor marcial, llamado Yu Yuanwen, terminó diciéndole a este que debe relajarse, que ninguna de aquellas escorias podría igualarle, que debía tomarse su tiempo para pelar la carne de ese niño poco a poco, a lo que el protagonista dice, que al parecer el esclavo tenía la voluntad de rebelarse, diciendo que como el joven maestro de la familia Li, le correspondía sacar la basura, y lanzándole una píldora a Jimen, este le dice que debía tomar aquellas píldoras y mantener a raya a aquellos dos señores marciales, y le ayudaría en cuanto elimine a aquel esclavo. A lo que mientras Jimen tomaba la píldora, Li Yi preguntaba que como éste retendría a dos señores marciales, que si acaso cree que Jimen era un rey marcial, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, que si realmente creía que podía eliminarlo, a un gran maestro marcial del reino de los tres poderes, con su miserable base de cultivo de guerrero marcial. A lo que después de consumir aquella píldora Jimen terminó liberando un enorme poder, el cual aterraba a aquellos artistas marciales. Diciendo que si acaso era una píldora explosiva de origen, comentando que un gran maestro marcial seguía siendo un gran maestro marcial, y no importaba cuánta medicina tome, que seguía siendo un insecto ante un señor marcial. Pero mientras su fuerza aumentaba aquel tipo se preguntaba cómo era posible, que como su nivel ya era igual al de un gran maestro marcial en la cima de 9 estrellas. Pero después de un momento, Jimen terminó liberando absolutamente todo su potencial. Aquellos hermanos comentaban que él mismo emitía el aura de un señor marcial, que si acaso se convirtió en un señor marcial, dejando impactados a aquellos señores marciales, los cuales decían que, ¿qué clase de píldora era esa, que permite atravesar reinos? Sin embargo, Jimen preguntaba que quién había dicho que debía tomar su tiempo de pelar su carne poco a poco, a lo que Jimen avanzó con su fuerza de señor marcial. Aquellos señores marciales se encontraban sorprendidos, diciendo que realmente había entrado en el reino de los tres poderes, preguntando que cómo era aquello posible. Uno de aquellos artistas marciales se preparó preguntándole a Jimen qué pasaba si había llegado al reino de los tres poderes, que solamente la fuerza de su energía Yuan había alcanzado ese reino, pero su comprensión de las artes marciales aún no eran suficientes. Este decía que debía mirar la diferencia que había entre un señor marcial y un falso señor marcial como él. Abriendo así el sello en su tridente, lanzando un ataque de hielo en contra de Jimen,
el cual recordando las palabras de nuestro protagonista, simplemente lo enfrentó sin miedo, activando su espada de la serpiente. Su ataque pasaba como si nada entre los pétalos de hielo que formó aquel artista marcial, atrapando así muy fácilmente su tridente. Aquel artista marcial pensaba que su ki helado estaba siendo atravesado por aquella extraña intención de la espada, por lo que activando otra técnica con su tridente, llama al hielo extremo que se libere, a lo cual maldecía, ya que sentía que se le hacía difícil utilizar su ki. Comentando que Jimen había entrado en un reino superior a la fuerza, sin embargo, su fuerza era insondable, pensaba que se habían condensado aquellos pétalos a partir de la intención de su espada, que todos y cada una de las flores contenían una intención marcial extremadamente fuerte, pero inmediatamente el otro artista marcial se lanza al ataque de Jimen, diciendo que estaba allí para ayudarle, a lo que Jimen fácilmente también rodeaba con su técnica, sorprendido pensando que incluso su ki de la espada helada fue atrapado por aquellas flores de durazno. Estos se preguntaban cuál fue la píldora que le dio el protagonista, que cómo podía tener aquellos efectos que desafiaban a los cielos, logrando liberarse de Jimen, el cual no tenía en mente dejarlos ir. Fácilmente podía controlarlos, a lo que mirando aquella situación Li Yi se preguntaba que cuál fue la píldora que el prota acaba de sacar, diciendo que podía permitir a un gran maestro marcial luchar en contra de dos señores marciales a la vez, que aquello desafiaba el sentido común, que si podía conseguir aquella receta, entonces podría avanzar y romper sus límites, a lo que inmediatamente le dice al prota que vaya a él, que debe morir por su espada, pensando que debía capturar vivo al protagonista, y forzarlo a entregar la receta de aquella píldora. El prota dice que originalmente quería darle un poco más para ver cómo se desempeñaban, sin embargo ya que no lo necesitaba, entonces debía pagar su deuda, ya que fue un esclavo de su familia durante muchos años, y había comido la comida de su familia y usó sus cosas, pero al final quería rebelarse en su contra, que si acaso aquello no era una deuda, que debe pagar con su vida, a lo que bastante arrogante Li Yi le decía al prota que era un presuntuoso, y termina activando su arma mística de tercer nivel, la espada helada del Gran Jin, y utilizó el ataque de la corriente furiosa, a lo que Jiarron le decía al protagonista que no podría derrotar a Li Yi, que debía huir, pero el prota dice que aunque las armas místicas de tercer nivel son fuertes, dependía mucho de quien las empuñe. El protagonista preguntaba que si acaso estos querían eliminarlo, diciendo que solamente pasaría en sus sueños, activando la gravedad 100 veces mayor de su espada. Con esto Li Yi terminó cayendo debido a la fuerza gravitacional a su alrededor, a lo que el protagonista terminó arrebatando la espada que tenía de sus manos. Espada la cual después de caer al piso el protagonista tomó. Decía que aunque aquella espada no era la gran cosa, se la llevaría, que lo tomaría como un interés por vivir en la familia Li todos esos años. A lo que bastante molesto, Li Yi ataca al prota con la técnica del puño helado divino, el cual preguntaba que si acaso quería aquella espada, diciendo que ahí la tenía, cortando fácilmente aquel puño helado a la mitad, y lanzando un corte con a Li Yi, el cual por poco lograba impactar en el cual se preguntaba que como el prota sabía utilizar el ki helado, el prota le responde que tales técnicas marciales de bajo nivel podían ser replicadas con solamente una mirada, que si acaso no le daba vergüenza, a lo que Li Yi le decía al prota que si era tan bueno, que le debía devolverle su gran espada del Jin helado, pero el prota pregunta que si acaso creyó que le iba a importar aquella basura, que también tenía un arma mística de tercer nivel, por lo que, sin más, el prota saca la espada del agua de manantial, a lo que sorprendido, Li Yi comenta que realmente se trataba de un arma mística de tercer nivel, preguntando que cómo era posible que también tenga un arma de tercer nivel. El prota solamente le decía que estaba haciendo muchas preguntas ese día, que si intentaba perder su tiempo para vivir más. El protagonista terminó abriendo el sello de aquellas dos espadas, empezando a recitar dos poemas, diciendo que cuánto remordimiento guardaba en su corazón, que era como un río de agua de manantial que fluye hacia el y el aroma de las flores llenaba la sala, embriagando a los invitados. Una espada afilada arrasaba con los 14 estados, activando así el Gran Jin y el agua del manantial, con una doble empuñadura. Con esto Li Yi parecía sufrir al mirar aquella escena. El mismo sorprendido preguntaba que si podía liberar dos armas místicas de tercer nivel al mismo tiempo, diciendo que
Liberar dos armas así nada más no era tan sencillo, incluso para los señores marciales, y no solo eso, sino que las energías provenientes de aquellas espadas poseían diferentes naturalezas, que como era posible que el protagonista lo estuviese haciendo, este decía que eso era demasiado malo, diciendo que tenía que eliminar al prota de una vez por todas, gritando al prota que incluso si podía manejar dos armas míticas de tercer nivel, que la diferencia entre sus poderes era inconmensurable, que quería ver cómo éste intentaba cortar aquella diferencia. El prota pregunta que como que inmensurable, diciendo que si este fuese un señor marcial, podría haber sido más precavido, pero como un gran maestro marcial, se atreve a decir aquellas palabras, diciéndole a Li Yi, que lo mire a los ojos, utilizando el supresor de almas universal, luna demoníaca, quedando así completamente paralizado, este se arrodillaba, diciendo el prota que este debía ser un buen chico y recibir sus ataques, por lo que ya con el protagonista encima, uno de aquellos señores marciales se percató de esta situación, pero incapaz de evadir el ataque, este terminó perdiendo uno de sus brazos, este gritaba del dolor, diciéndole a aquellos señores marciales que debían tomarlo y salir de ese lugar inmediatamente. Estos tomaron a Li Yi y salieron disparados de ese lugar, a lo que el prota le dice a Jimen que debía dejarlos irse por ahora, que tenían que revisar a la comandante Bai. El prota pensaba que el supresor universal del alma era una carga demasiado grande para su poder del alma actual, que ahora tendría la guardia alta debido a su paso en falso, y no podría utilizar ese movimiento de nuevo por el momento debido a su actual poder del alma, pensando que tiene que ser más precavido, a lo que vemos que el protagonista se encontraba ya con la comandante Bai, la cual tenía un montón de hombres sin vida a sus pies. Esta comentaba que Gao Fen y sus hombres les habían emboscado, y el protagonista ve que Jimen miraba a dos hombres preguntando que si estos dos eran sus subordinados, cuya cosa Jimen afirma, este decía que ese era su subalterno directo, y solamente tenía 27 años. Era un maestro marcial de 3 estrellas y este solía elogiarlo mucho por su diligencia y brillante futuro. El prota dice que como guardián del Estado, seguir las órdenes era algo imprescindible, y perdió la vida con su propia fe intacta, y debería alegrarse por él. Jimen decía que todos estos eran muy buenos hombres, pero sus muertes deberían haber sido por el país, y no por algo tan problemático como eso, que no valió la pena perder la vida por eso. El prota recitaba que no todas las muertes de los soldados pueden ser heroicas en el campo de batalla, que si hicieron su trabajo, entonces fueron unos dignos guardianes del Estado, con lo que todos allí presentaban respeto a los cuerpos sin vida, a lo que tiempo más tarde, en la sala de reuniones de la mansión de Qin Yue, el abuelo del protagonista parecía estar bastante molesto, después de enterarse de aquella situación, diciendo que pensó que Li Yi ya había huido de la capital, pero tal parece se habían aliado con el príncipe mayor, a lo que Qin Yue decía, que no pensó que su hermano se aliaría con espías enemigos solamente para enfrentarse a la familia Li, que si acaso no tiene un límite en sus acciones, diciendo el abuelo del prota, que eso también explicaba lo ocurrido en la ciudad de Kunjin, a lo que, el prota, pregunta qué sucedió, y el príncipe cuenta que hubo una información que se dio 5 días atrás. El ejército del estado de Baishan atacó la ciudad de la Cresta Blanca con 800.000 soldados y rodeó la ciudad de Kunjin justo después, y en ese momento, el padre del protagonista, el gran general Fei Lon, todavía estaba en un punto muerto con el enemigo allí, y las solicitudes de apoyo ya habían llegado a la capital. A lo que el prota pregunta que si hubo alguna respuesta de la corte real, y este cuenta que la ciudad de Kunjin y la Cresta Blanca son barricadas naturales para Tianshui, y sería desastroso para el estado que ambas cayesen, y su padre definitivamente reunirá a todos los líderes del ejército y le pedirá al abuelo del prota que dirija el ejército él mismo. El prota le pregunta a su abuelo qué opinaba pensando su abuelo que si otras personas se enteraron de que su padre fue acorralado, la mayoría se habría precipitado y habría salido al campo de batalla sin pensarlo 2 veces, pero su nieto estaba como si nada, muy tranquilo. Este inmediatamente le cuenta al prota que la ciudad de Kunjin es fácil de defender, pero difícil de atacar, y su padre tenía 300.000 hombres custodiando la ciudad. Los 800.000 del estado enemigo no serían ningún problema, pero ahora que saben que Li Yi se había unido con Qin Yang, podía confirmarlo con seguridad, que aquella petición de ayuda era falsa, y su verdadero motivo era engañarles. El prota dice que una vez que el poder militar de la familia Li esté fuera de la
Capital, Kim Yang podría hacer lo que quiera, y si regresan después de darse cuenta de que algo andaba mal, todo habría terminado para entonces, y sería muy tarde para lamentar sus acciones, su abuelo afirma, diciendo que ese era su nieto, debido a que entendía todo. Sin embargo, el prota pregunta qué sucedería si aquella petición de apoyo fuese real. Con esto el abuelo dice que si los 300.000 soldados del ejército de su padre no pueden proteger la ciudad de Kunjin de un ejército de 800.000 hombres, su padre merecería sufrir por ser incompetente, diciendo que además, sabe que no podía abandonar la capital. El prota piensa que probablemente se refiere a que todavía tenía que ayudar a Shen Da-sheng. El prota dice que tal vez está pensando de manera muy simple, que incluso si la petición de ayuda no fue escrita por su padre, si la situación de la ciudad de Kunjin podría no ser tan buena como cree, que el estado de Baishan tenía cientos de años atrapado al este de las montañas Pitón, y nunca han podido apoderarse de aquellos dos lugares, pero en esa oportunidad, un gran ejército avanza hacia ellos, que si acaso creyó que era solamente para ayudar a Kim Yan a tomar el trono. Distrayéndolo, con esto el príncipe pregunta al prota que si estaba diciendo que el estado de Baishan quiere invadirles, que si pierden la ciudad de Kunjin, las 13 ciudades serían vulnerables a los ataques, preguntando qué deberían de hacer, diciendo el prota que no saben qué técnicas y objetivos tenían, pero no podían ignorar la petición de apoyo, aunque sepan que era una trampa, tenían que caer en ella, si no, las consecuencias podrían ser aún más graves. El abuelo pregunta que si acaso Kim Yang estaba loco, que quien pensaría que haría algo así. El prota dice que había esperado bastante tiempo por la posición de emperador y ahora que por fin lo tenía a la vista, el príncipe Kim Yue apareció de la nada e inclinó la balanza, y no era de extrañar que Kim Yang decidiera arriesgarse. Kim Yue parecía estar molesto, diciendo que su hermano mayor estaba siendo muy egoísta, que por sus propios deseos, incluso sacrificaría a la gente común, que si él quería el trono podía dejar de competir por él. Con esto uno de sus seguidores le dice que no debía hacer eso, que es una gran persona generosa que se preocupa por la gente común y sería un gran rey, una bendición para el pueblo, que si Kim Yang toma el trono, el futuro de la gente común sería sombrío, y los miles de millones de personas de Tianshui estarían en una situación peligrosa. Diciendo que, por el bien de la gente, no debía hacerlo, diciendo tenía razón, que por el bien del pueblo tendría que competir por el trono, aunque le cueste la vida. A lo que el abuelo del prota dice que ya que se preocupa tanto por el Estado y el pueblo, que tal si le daba 300.000 soldados para ayudar a los de la ciudad de Kunjin. A lo que la comandante Bai le pregunta al prota que si tenía alguna otra idea. Aquel seguidor del príncipe pensaba que el abuelo del protagonista definitivamente estaba tratando de ayudar a su nieto a crecer y si muestra sus habilidades y su valor a Kim Yue, obtendría grandes logros en el futuro, lo que aseguraría el crecimiento de la familia Li. A lo que el prota dice que tenía un plan, pero había muchos oídos en ese lugar, a lo que aquel seguidor dice que todos allí son amigos cercanos o ayudantes de confianza del príncipe Kim Yue, que el prota no parecía confiar mucho en ellos, pero el prota dice que no es que no confíe mucho en estos, sino que no confía en ellos en absoluto, diciendo tipo arrogante que el prota los estaba humillando y faltando al respeto. El prota dice que sí podía jurar por su vida que ni una sola palabra de lo que diga se difundiría, diciendo que entonces debía quedarse. Esto hace temblar a esta gente, pero el prota dice que eso también iba para los que estaban detrás de él, diciendo que si se quedan allí debían prepararse para que sus cabezas salgan volando, y si tenían el valor de arriesgarse que se queden allí. Esto hizo temblar a estas personas preguntando ¿quién demonios se creía el protagonista, que tenía aquella mirada escalofriante, y que por qué deberían ser responsables si la información se filtra? Kim Yue termina diciéndole a estos ministros que habían trabajado duro, pero debían descansar en el pabellón de la flor embriagante, que debían enviar a las mejores bailarinas y músicos al pabellón de la flor embriagante para estos ministros. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil. Son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.